Paz del Señor, mis amados hermanos. Como todos nosotros estamos sabiendo, todo lo que está sucediendo, no solo en el país de Argentina, sino también en todo el mundo. Hoy es 19 de marzo de 2020, son aproximadamente las 9:30 de la noche y decidimos entonces, a partir de la decisión de las autoridades nacionales, del propio presidente de la República, en que ya anunció a unos minutos atrás, la emergencia sanitaria y la cuarentena general, que implica algunas medidas, el impedimento, ¿no?, de que personas salgan de sus casas, a no ser por motivo de salud o para comprar alimentos. Dada esta circunstancia, que también, como dije, sucede en todo el mundo, en Brasil se reunió el Consejo de Administración de nuestro ministerio y tomó una decisión 2 días atrás, donde entonces publicó una nota. En esta nota, el presidente de nuestro ministerio, nuestro pastor Humberto Schmidt Vieira, formado allí entonces por pastores de la región de Porto Alegre, publicó ese comunicado. Ese comunicado entonces tenía como objetivo aclarar el punto de vista del ministerio con relación a lo que está sucediendo y las medidas que la Iglesia tomaría. En la visión, en la necesidad argentina, nosotros examinamos los decretos, las resoluciones, decretos nacionales, provinciales, las resoluciones municipales, que fueron entonces aplicando medidas cada vez más duras a fin de que el virus, sea eliminado entonces de nuestro convivio. Siendo así, conforme la nota en base fundamentado sobre la nota del pastor Humberto y de ese consejo, de este gabinete de crisis en Brasil, nosotros elaboramos también, junto con nuestro presidente acá en Argentina, nuestro pastor Mauri, una notificación, de la cual fue enviada a todos los pastores, a todos los obreros encargados de obra, essa notificação, que consiste basicamente em que, primeiro, reforçando que não é uma atitude de falta de fé ou hasta mesmo de carnalidade, sino que nós creemos, por supuesto, na palavra de Deus. A palavra de Deus nos afirma, conforme o profeta Isaías, allá no capítulo 53, que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Entonces nosotros creemos en la palabra de Dios, tenemos fe que Dios nos puede curar, y no solo nos puede curar, sino que nos va a guardar de toda pestilencia, de toda plaga, de toda enfermedad. El propio Señor Jesús nos dijo que hasta si comiéramos alguna cosa mortífera no nos causaría ningún daño. Entonces el punto es, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1, la palabra de Dios allí nos orienta que nosotros tenemos que obedecer las autoridades, someternos a porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y por Dios fueron establecidas. Entonces, con ese fundamento, nosotros decidimos suspender los cultos, mas esto no significa, mis amados hermanos, que están suspendidas a nuestra vida espiritual con Dios. No significa que está prohibido la predicación o el anuncio del Evangelio, sino que a partir de ahora, principalmente a partir de hoy, nosotros vamos a empezar hasta que se termine, que se finde estas medidas. Vamos a empezar a cultuar a Dios desde nuestro hogar.
a cultuar a Dios desde nuestra familia, si es que usted ya no hacía o no tenía como hábito, como práctica esa costumbre, ¿no?, de hacer o de practicar cultos familiares. Entonces, siendo así, mis hermanos, con eso, yo he tomado la decisión, colocó en mi corazón, de hacer por lo menos a cada 2 días, mientras dure estas medidas, enviar videos con mensajes de la palabra de Dios, compartiendo palabra de Dios. Cada pastor puede tomar como medida también esa práctica, transmitir a través de un video a sus grupos de iglesias, ¿no?, de áreas, una palabra de Dios diario o a cada 2 días, conforme Dios dirige a cada uno de los compañeros, de los pastores aquí de la región de Corrientes. Siendo así, entonces yo quiero compartir con la iglesia, con quien me está viendo en este momento, una palabra de Dios que está allí, o que se encuentra allí en Eclesiastés, capítulo de número 3, capítulo de número 4 y versículo de número 12. La palabra de Dios nos hace referencia acerca de la necesidad del momento de dificultad, de presión, de lucha, de tribulación, no estar solos. Entonces la Biblia nos dice así, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12: y si alguno prevaleciere contra 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces la Biblia nos da muchas referencias acerca de luchar con unidad, de guerrear con más de uno. Entonces esta necesidad, aunque no estemos reunidos, aunque no nos encontremos en un templo, mas esa unidad, que no por medios físicos, sino por medio espiritual, en el sentido espiritual de tener el mismo espíritu, el mismo sentir, el mismo propósito, como cuerpo, como iglesia del Señor que somos. En este sentido es que nosotros tenemos que poner en práctica, ese compañerismo, esta unidad espiritual que exige de nosotros en este momento actual que estamos viviendo. Entonces, la palabra de Dios es clara, mis hermanos, con relación a lo que sucedía en la iglesia, principalmente allá en los principios, en la iglesia primitiva, que tiene muchos ejemplos magníficos, extraordinarios, para mostrarnos, para demostrarnos, para elevar a fe. Y como, ¿por qué no nosotros no tomar como medida, ¿no? Parece una cosa, parece una fantasía, hasta que tener que decir ese tipo de cosas, mas es una realidad que nosotros estamos viviendo en los últimos días. Entonces, allí conforme Hechos capítulo 12 en adelante, la palabra de Dios nos habla en los versículos anteriores. La palabra de Dios por primera vez menciona la palabra iglesia, la palabra cristiano, mejor dicho. Allí donde los cristianos fueron llamados por primera vez como cristianos. ¿Por qué que ellos fueron llamados por primera vez como cristianos? Porque ellos eran personas, grupos de personas que viviam em unidade, em prol ou em benefício, com um blanco, com um objetivo em suas vidas a partir de agora. Qual era? Viver para su maestro, viver para Cristo, com Cristo, por meio de Cristo e segundo suas palavras, segundo as palavras de los apóstolos. E a Bíblia nos mostra mais adelante, no capítulo 12, que quando Pedro foi encarcerado, quando Pedro foi preso, aí a igreja de los cristianos actuaram poderosamente em que? Em oração. E a unidade del pueblo de Deus
la unidad del pueblo de Dios, que quizás en aquel momento también se dio físicamente, mas la unidad de ellos en oración hacia su Dios, la fe que ellos poseían en el Señor Jesucristo, la unidad de espíritu que ellos tenían, los llevó a orar con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito? Pedro, para que él sea libre, para que siga su objetivo, para que siga su obra, la obra de Dios, la predicación del Evangelio. Entonces, mis hermanos, para resumir, estamos ya más de 10 minutos de video. Y este es el mensaje que yo quiero dejar del día de hoy para cada uno de nosotros. Cuando la iglesia del Señor, aunque no tenga lugar para reunirse, aunque no esté unidos físicamente, mas está unidos en un espíritu, está unidos en un solo cuerpo espiritual, está unido en un solo propósito, está unido en un blanco, con un objetivo de la presencia de Dios, ella alcanzará las victorias de Dios que Dios tiene prometida en su palabra para nuestras vidas. Entonces, hermanos, sigamos firmes, orando, buscando a Dios, haciendo cultos para nuestros hijos, con nuestra esposa, compartiendo palabra, adorando al Señor. Este es el momento en que Dios está proporcionando esta grande oportunidad. Yo veo eso, veo como una grande oportunidad de Dios para descender, para enviar sobre Argentina y sobre el mundo, sobre a todos aquellos cristianos que entienden por revelación de Dios que estas cosas están sucediendo, para que haya un despertamiento espiritual. Aleluya. Y ojalá el Señor envíe sobre nuestras vidas, y ojalá nosotros seamos participantes y aprovechemos esta oportunidad para buscar de Dios, para hacer de nuestro hogar una iglesia, para hacer de nuestra familia una iglesia, trayendo palabra, un ambiente espiritual, para que podamos dar juntos este grande avivamiento que Dios quiere derramar sobre cada uno de nuestras vidas. Que Dios te bendiga en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, y si Dios así permite, en los próximos días vamos a estar otra vez enviando más mensajes de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Dios bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Paz del Señor.